¿Persisto o me rindo? ¿Qué hacer? Amados hermanos, en ocasiones sentimos que nuestra oración al Señor no ha sido escuchada. Quizás llevamos años orando por lo mismo, pero no encontramos respuesta. Quizás estamos cansados del camino, sin fuerzas, porque no vemos esa respuesta definitiva de parte del Señor. Yo creo que casi todos los que estamos aquí hoy tenemos una razón de oración que no ha sido contestada. Quizás llevas 1, 2, 3 veces, 4 meses o años y todavía no ha habido una respuesta contundente o definitiva de parte del Señor. En mi caso personal, hay una oración que hemos estado haciendo por casi 10 años. Y no hemos encontrado de parte de Dios una respuesta definitiva. Hemos encontrado respuestas como parciales. Hemos visto su gloria en momentos, pero la respuesta que estamos esperando todavía no se ha dado. Y en momentos puede ocurrir que sentimos que los brazos como que se nos caen, así como aparece en la segunda imagen. Parece que nos cansamos como de orar y entonces pensamos, ¿persisto o me rindo? Y hay un dicho que dice, el que persevera, alcanza. Veamos lo que pasó con una viuda persistente en Lucas 18:1. Dejé el aparatico. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Jesús refirió esta parábola a sus discípulos para enseñarles a orar y no desmayar, a nunca darse por vencidos. Hay veces que nosotros, mis hermanos, necesitamos orar más de una vez. Esta historia él se la refiere a sus discípulos, no fue para toda la multitud. Él se la enseña a sus cercanos, no era para todo el mundo. De hecho, los discípulos siempre le estaban preguntando al Señor cómo orar, qué nos faltó, por qué los demonios no se nos sujetaron. Y el Señor siempre se había detenido con ellos a decirles cómo orar. Ya Él les había enseñado el modelo del Padre Nuestro, ese tipo de oración. También les había enseñado a pedir para recibir. También les había enseñado a orar sin hipocresías y sin vanas repeticiones. También les había enseñado a perdonar para ser perdonados por Dios. También les enseñó ese tipo de oración grupal. Pero en esta historia, Él se detiene específicamente para decirles el tipo de oración insistente, persistente, que se requiere que se haga más de 1, 2, 3 veces, meses o años, si es el caso. El juez no era un juez honesto, según lo describe Jesús, no temía a Dios
ni respetaba a la gente, no respetaba a los hombres, no aceptaba la autoridad divina ni las opiniones de los demás. Así que los demandantes de pronto podían decir: ay, por amor de Dios, falla a mi favor. ¿Cuál por amor? ¿Cuál Dios? No temía a Dios ni le importaba a la gente. O si de pronto con esta viuda los demandantes podrían decir: hombre, tenga misericordia de esa pobre viuda indefensa. No le importaba. Eso para él no tenía ningún efecto. Y así como sucede hoy en nuestro país, los jueces de esa época allá en Israel también eran ladrones que corrompían la justicia. Jesús se vale de este caso extremo, de este juez injusto, un hombre malo, sin reparos morales, para enseñar o para señalar que era muy difícil que le pudiera hacer un favor a esta pobre viuda vulnerable. Era muy complicado la cosa. Entonces por eso él pone ese contraste entre ese juez injusto y esta pobre viuda vulnerable. Las viudas en Palestina en esa época eran en extremo vulnerables. Se les consideraba como símbolos de los oprimidos, de los reprimidos, de los inocentes, de los indefensos. Era esa mujer que perdía a su marido, prácticamente quedaba totalmente indefensa. No nada más perdía a su compañero, sino que además se quedaba sin su protector. Perdía posición y estatus en la sociedad. Perdía valor. El caso de la viuda pudo haber sido de índole económico, pudo haber sido que ella estaba peleando por algo que le correspondía legalmente, quizás por la muerte de su esposo. Se presume que la viuda estaba sola, que la viuda no tenía hijos, porque si hubiera tenido hijos, quizás esos hijos se hubieran encargado de ese pleito, ya que la viuda en esa época no tenía ningún valor. En el contexto de la historia, se da por sentado que la viuda tenía la razón, que la viuda estaba pidiendo legítimamente lo que le correspondía. Y los discípulos, que eran los que estaban escuchando la historia, ellos entendían que estábamos hablando de que Jesús estaba hablando de una mujer indefensa, de una mujer desamparada que no tenía a nadie que la protegiera. O sea que el caso estaba perdido. El caso estaba completamente en contra de esta mujer. Hay situaciones, mis hermanos, en que en nuestras vidas quizás estamos como esa viuda. No hay forma de cómo salir del problema. Todo está en nuestra contra. Y lo único que nos queda, como a esa viuda, es insistir, persistir en nuestra oración. Quizás muchos de nosotros estamos como esa viuda, esperando que se nos haga justicia. Con una diferencia entre nuestro Dios bueno y grande y ese juez injusto. Pero mis hermanos, Dios quiere formar en nosotros un carácter persistente. Insistir quiere decir repetir una o varias veces algo que se dice o hace para conseguir algo que se desea. Y en el versículo 3 nosotros podemos ver que en el relato esta viuda acudía a ese juez repetidas veces. ¿Cuántas veces? Repetidas veces, para pedirle justicia en el conflicto con su adversario. Y a pesar de que ese juez no temía a Dios ni le importaba a la gente, esa viuda era persistente e insistente. Ella pudo haber dicho: bueno, la verdad, yo no tengo nadie que me ayude, no tengo quien pelee por mí, quizás tampoco tengo platica para sobornar, ese hombre no me va a parar a mí ni 5 de bola, yo como que mejor dejo eso quieto, me quedo en mi casita y veo el caso ya definitivamente perdido. Pero ella, aunque tenía todo en contra, aunque no había esperanza, ella siguió insistiendo, insistiendo e insistiendo. Nosotros muchas veces le hacemos al Señor una petición y no somos insistentes. De pronto pedimos hoy, pedimos mañana, quizás pedimos la próxima semana, el próximo mes,
Y así sucesivamente, pero de pronto ahí quedamos. Quizás nos falta fe para ser más insistentes, o no queremos molestar a Dios con nuestras súplicas constantes. Quizás pensamos que ya Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él tiene el control de todo de toda mi vida. No es necesario que yo le recuerde al Señor, pues a la larga esa es su voluntad. En mi caso personal, por un tiempo pensé que mis momentos con Dios debían ser más de adoración que de peticiones o de súplica. Y recuerdo, porque Él ya sabía mi vida, porque si Él sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza, si Él sabe la palabra que voy a hablar antes de que yo la diga, ¿para qué yo tenía que insistir en mi oración y recordarle al Señor mi petición? Y recuerdo una canción muy famosa que salió para esa época cuando yo tenía como esa situación con el Señor, que decía: no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. ¿Se acuerdan de esa canción? No vengo a pedir, no vengo a buscar. Pero esa canción se volvió como que eso tenía que ser mi todo. Y entonces cuando yo llegaba a la presencia del Señor, además me encanta adorar al Señor, me gusta mucho la música y todo esto, soy melómana. Entonces llegaba donde el Señor y sentía que si le iba a pedir, Él iba a pensar de mí que yo era una interesada. Cada vez que lo vas a buscar, le vas a pedir. Entonces yo sencillamente como que casi no insistía en mis peticiones. Pero lo cierto es que esta viuda logró la respuesta de ese juez injusto por su insistente petición, mas no por la buena voluntad de ese juez. Y si vemos el cuarto versículo, el versículo 4, dice que durante un tiempo el juez no le hizo caso. Durante un tiempo. La palabra perseverante quiere decir que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo. Y así hizo esta viuda. Lo vemos en el versículo 4, que durante un tiempo el juez no le hizo caso. Es decir, que ella tuvo que ser perseverante en su petición y decirle: hágame justicia, por favor, hágame justicia, por favor. Y yo me imagino que este juez se le escondía: ya viene la viejita esa otra vez a molestar, ay, ya viene esa viejita otra vez a molestar. Pero ella siguió perseverando. No nada más fue insistente de día y de noche, sino que además lo prolongó por un largo tiempo, porque así lo dice el versículo 4, que durante un tiempo no le hizo caso. También nos sucede a nosotros con frecuencia que abortamos el plan de oración. De pronto empezamos firme los 28 días de oración y ayuno de la iglesia, y estoy orando por mi petición de día y de noche a mediodía, así como dice su palabra. Pero de pronto pasaron los 28 días, fui insistente, pero no fui perseverante por un largo tiempo. De pronto lo hice por un mes, por 2 meses, por 3 meses, día a día, de noche y de día. Pero de pronto el silencio de Dios me muestra que esa es su respuesta, que la respuesta de Dios fue negativa. Entonces abortamos el plan de oración. Creemos que nuestro fin es el sufrimiento, que esa área de nuestra vida debe permanecer así como seca, como desértica. Y para no sufrir ni pensar mal de Dios, entonces dejamos de orar. Dejamos de orar por esa petición, pero en otros casos nos puede suceder que dejamos de orar, que nuestra relación con Dios se empieza a resquebrajar, que de pronto nuestros tiempos devocionales ya bajaron de calidad o de tiempo, ¿verdad? Para no pensar mal de Dios, dejamos como las cosas así, dejamos de orar, decae nuestra vida de oración, nuestra fe queda como quebrantada, desgastada, debilitada, porque nuestro Dios, aquel que nos ama, no contestó, no respondió. Me gusta mucho cómo aparece en el griego el presente de Mateo 7, si me lo pueden poner ahí.
porque es una acción continuada. En el original es una acción continuada y me gusta cómo aparece en la Biblia ampliada, si me lo pueden poner. Y dice así: pidan continuamente y les será dado. Busquen permanentemente y hallarán. Toquen reverentemente con insistencia y la puerta se les abrirá. Porque a cualquiera que pide continuamente recibe, y quien busca permanentemente encuentra, y a quien toca la puerta insistentemente se le abrirá. Me gusta mucho cómo aparece, porque eso fue lo que quiso decirnos el Señor cuando dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Es una acción continuada, es pide y estate pidiendo, llama y estate llamando, busca y estate llamando. Esa era la idea del Señor. A Dios no se le olvidan las cosas. Él no necesita que nosotros se las recordemos. ¿Sabes por qué no? A veces pienso que no responde de inmediato, porque Él quiere formar en nosotros un carácter persistente, quiere formar en nosotros perseverancia. Si tú no oras con persistencia, mi amado hermano, muy seguramente en otras áreas de nuestra vida tampoco somos persistentes. ¿Cuántos libros tienes comenzados en tu mesa de noche? ¿Continuaste el gimnasio que pagaste al inicio de año? ¿Continuaste con la dieta que te propusiste el 31 de diciembre y dijiste: ahora sí, 2018, 1 de enero empiezo dieta? Bueno, está bien, 2 de enero empiezo dieta. No, enero no, en febrero sí empiezo dieta. ¿Persististe? ¿Terminaste el tratamiento médico? Aquel que empezaste. ¿Te propusiste ir al médico porque tienes que hacerlo y lo lograste? ¿Terminaste? ¿Te tomaste los rayos X y todo eso? Amados, no tenemos un carácter persistente. Y Dios quiere que nosotros persistamos para poder ganarnos sus promesas. Dios quiere que le busquemos insistentemente, porque Él nos anhela celosamente. Cuando las cosas a nosotros no nos cuestan, no las valoramos. A veces no valoramos las respuestas de Dios. A veces Dios nos da algo y al poco tiempo se nos olvidó. Así le pasó al pueblo de Israel. Dios los había sacado de Egipto, les había mostrado sus obras maravillosas y al poco tiempo ya se habían olvidado de Dios. Por eso a veces sentimos como si Dios escondiera su rostro de nosotros. Y en varios salmos yo puedo ver cómo el rey David lo registra. No escondas tu rostro de mí, por allá en el 27. Escucha, oh Dios mío, mi oración y no te escondas de mi súplica. También dice por allá en el 102, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Por allá en el 143, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. En ocasiones, cuando hemos insistido, cuando hemos persistido, sentimos como si Dios escondiera su rostro de nosotros. Pareciera que se escondiera, pero esto provoca que tú le busques, mi hermano. Y si tú le buscas, tú le pides. Cuando tú le estás buscando, cuando tú le estás pidiendo, tú le estás buscando, te estás acercando a Él. Él no te está diciendo que no. A veces abortamos el plan de oración, pero no quiere decir que esa sea la respuesta definitiva de Dios. Él no te está diciendo que no. Él te está diciendo: insiste, persiste, búscame, anhélame, toca mi puerta de día y de noche. Eso es lo que el Señor desea para nuestras vidas. Amado hermano, yo recuerdo que cuando Carito, mi hija mayor, nació, ustedes saben que fue prematuro su nacimiento y que pues yo el mismo día no la pude ver, sino al día siguiente. Al día siguiente yo la pude ver con mi dolor, con el dolor de mi cesárea.
pude verla las primeras 12 horas, había que ver si las pasaba, las primeras 24 horas, después las 36 horas, las 48 horas, todo eso era como un milagro. Eso fue muy doloroso. Ella no estaba lista para salir a los 7 meses, no me habían hecho maduración de pulmones, pues dentro de la barriguita ni nada de eso. Sin embargo, yo me levantaba cada mañana y le cantaba al Señor. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y aunque yo no entendía y había muchas preguntas que quizás me hacía, yo le decía al Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque yo sabía que Dios era bueno, aunque no lo entendiera en ese momento, aunque yo no supiera lo que estaba pasando en este momento, había algo que yo sabía que tenía que hacer, y era insistir, persistir, buscar de día y buscar de noche. Y salía para la clínica. A veces nos permitían visitarla 2 veces, pero eso me daba como fuerzas para enfrentar el día malo. A veces me quedaba desde allá en la clínica esperando que me dieran un chancecito, que la enfermera se apiadara de mí para que no fueran 2 veces, nada más que pudiera verla a mi chiquita, sino que pudiera verla 3, 4 veces, 5 veces. Yo me mudé para allá, a 2 cuadras de la clínica de la mujer donde vive mi mamá, para poder estar cerca de ella. Y el Señor nos permitió poder visitarla, y cada vez que la visitábamos, yo por la ventanita de su incubadora, allí en esa UCI neonatal, yo podía bendecirla, tocar sus piececitos tan frágiles, tan delicaditos, tan pequeñitos y tan llenos de cables a la vez. Y persistentemente, cada día cuando llegábamos, yo le cantaba a Carito otra canción y profetizábamos sobre ella. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Yo sabía que ella estaba quizás seca en ese momento, pero iba a ser como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y día tras día le cantábamos lo mismo, porque mi esposo se pegaba conmigo a esa oración y profetizábamos de día y de noche, aunque quizás los médicos no nos decían gran cosa, aunque estaba entubada por todos lados, aunque tenía una cámara de respiración aquí, le cantábamos: Jehová te pastoreará siempre. Y también profetizábamos sobre ella, amén, aleluya. Y también profetizábamos sobre ella: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Profetizábamos sobre ella, pero vea que era cada momento que me dejaban entrar, abriendo la ventanita de los piececitos y cantándole así, porque yo sabía que eso que yo estaba hablando, que eso que yo estaba diciendo era vida a su espíritu, era vida para ella. Y a pesar de mi dolor y de tantas preguntas que sentimos cuando pasamos por dificultades como esas,
había algo firme en mi corazón. Había algo fuerte. Había algo poderoso en mi corazón que me permitía orar, que me permitía buscar de manera insistente y de manera persistente, de día, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. El Señor escuchó nuestra oración persistente. Escuchó la oración persistente de esta madre, de un padre, de unos abuelos y de una iglesia también. Porque la iglesia se levantó en oración y el Señor nos sacó en victoria. Amén. Imagínense, mis hermanos, que al tiempo me encontré aquí en la panadería La Especial con una mamita que había tenido unas mellitas y que habían estado allá en los neonatos con Carito. Y ella, ya eso fue como al año, y ella me pregunta, cuéntame, ¿qué pasó con tu niña? Como quien dice, ¿sobrevivió? Y yo le dije, sí, claro, gracias a Dios. Y a ti, cuéntame, ¿cómo te fue? Le digo yo. Y ella me dice, no, si tú supieras, a los días después que se llevaron a tu niña, cayó una bacteria intrahospitalaria que mató a varios niños que estaban ahí en la sala neonatal. Y entre esas estaba mi bebé, me dice la muchacha. Solo me quedé con una porque eran unas mellitas. Y yo le dije, pero fue por la bacteria. Me dijo, fue por la bacteria. Yo entendí que Dios me envió a esa muchacha para que yo supiera el tamaño del milagro que Dios había hecho en la vida de mi hija. Más nunca volví a ver a esa mujer, más nunca la volví a ver. Porque resulta que un día que yo me levanto de mi cama con esa cesárea llena de hematomas, ya a punto que se habían ya salido, porque era una situación donde me tocaba ir a la clínica cada rato. Yo me levanté y le dije al Señor, Señor, ya no puedo más. Se me salió del corazón el dolor. Ya no puedo más, es muy fuerte para mí, este dolor es terrible. Ya no más, acorta el tiempo de este sufrimiento. Cuando yo llego a la clínica, me dice la doctora de neonatos, o sea, la tesa, la jefe, la doctora pediatra, me dice, yo voy a viajar. Hoy no era el día que te tenía que entregar a esta bebé. Ella no tiene el peso porque ella sale de 1.700 gramos de la clínica. No se puede salir antes de los 2.000 gramos. Ella tenía 1.700, pero yo te la voy a entregar porque yo sé que tú vas a ser una madre que la va a cuidar bien. Yo tengo que viajar y yo prefiero que tú te quedes con ella. Es más, ella no ha terminado el tratamiento intravenoso del antibiótico, pero lo vas a continuar en casa. Eso sí, no recibas a nadie de visita. Y a la más mínima gripita que le dé, ella tiene que volver a UCI otra vez. No puede enfermarse, no pueden tocarla, no pueden dormir en la noche, tienen que dormir despiertos. Tienen que pasar la noche con los ojos abiertos, no sé cómo van a hacer, pero te la voy a entregar. Ella me estaba entregando una niña que no era el tiempo, no era el tiempo humano, no era el tiempo para nosotros, no era todavía el tiempo, era el tiempo de Dios, porque Dios la estaba sacando de la bacteria intrahospitalaria que iba a llegar e iba a matar a varios niños de ahí. Dios nos mostró su poder. Mis hermanos, si tú dejas de orar, si yo dejo de orar, las tinieblas ganan y el plan se pierde. No podemos decaer en nuestra oración, no puede decaer nuestra fe, no podemos darnos por vencidos, no podemos. Si tú sientes que no has recibido, sigue buscando, sigue llamando, sigue orando, porque el milagro sí viene. En el versículo 6 dice, ¿seguirá aplazando su respuesta? No, mi hermano, pronto nos dará su respuesta. Solamente ora con tenacidad, solamente ora con persistencia, insiste, busca, llama, toca. No te canses, mi hermano, no te canses. Porque Dios responde a su pueblo escogido que clama
de día y de noche, que clama persistentemente, y lo vemos en el versículo 7. Dios responde el clamor persistente de su pueblo escogido. Dice el versículo 7, Jesús les dice que si hasta el juez injusto dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido? Palabras de Jesús. Él les estaba diciendo que Dios responde la oración persistente de su pueblo que le clama de día y de noche. Esa historia Jesús se la cuenta a sus discípulos. Esa historia es para nosotros, es para ti y es para mí. Nosotros que somos su pueblo escogido que le ama. Nosotros que somos su pueblo escogido. Esa historia es para que no desmayemos en nuestra oración. Mi hermano, yo creo que las grandes promesas de Dios requieren un gran fervor. Yo creo que las grandes promesas de Dios requieren un desgaste de nuestras rodillas en sentido figurado. Yo creo que Dios desea vernos porque nos anhela celosamente tocando a su puerta. ¿Qué tanto tú deseas lo que estás buscando, mi hermano? ¿Qué tanto tú deseas lo que estás pidiendo? En una oportunidad, también enseñándoles a orar, el Señor coge a sus discípulos y les dice, miren, supongan que ustedes van a la casa de un amigo y allá en la casa de un amigo pues le piden 3 panes. Pero resulta que cuando tú llegas a esa casa ya ellos están dormidos y de pronto le dices, tocas a su puerta y le dices, amigo, es que me llegó una visita y no tengo nada que comer. Y allá del otro lado en el cuarto te responde el amigo y te dice, no me molestes, los niños están durmiendo, la puerta está cerrada, no te puedo ayudar. Jesús les dijo, mira, si esta persona no le da lo que necesita por amistad, se lo da por su importunidad, le dará todo lo que necesite si él sigue tocando a su puerta. Entonces él les estaba diciendo que por importunidad entonces le dará todo lo que necesita. Esa importunidad es pedirle al Señor sin vergüenza, es pedirle al Señor sin pena, es pedirle al Señor insistentemente y sin desmayar. Al Señor le gusta la importunidad. Importunidad es molestia o incomodidad para nosotros, pero para Dios la importunidad es fe. Mi hermano, la importunidad es fe, de día y de noche, sin desmayar, con clamor, ese clamor que sale del corazón, que sale del alma. La importunidad es orar 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Esa es la importunidad. En el versículo 8, al final, el Señor les pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Jesús desea que cada vez que Él llegue a nosotros, a nuestro encuentro, Él halle en nosotros una fe verdadera, una fe vibrante, no un quizás, un ojalá, no, sino que nosotros tengamos una fe segura en su amor perfecto. Además, que cuando Él llegue en las nubes, Él pueda hallar fe, una fe poderosa de un pueblo que le está esperando aún en medio de las tribulaciones, que cuando Él llegue encuentre fe en mí y encuentre fe en ti. Amado hermano, mi familia y yo, como les venía contando al inicio, hemos venido orando por un largo tiempo, por una petición que no ha sido contestada todavía. Y en esos momentos quizás hemos dejado la perseverancia. Ha habido momentos en esos más de 10 años en que nuestra fe se ha debilitado, en que nuestra fe se ha quebrantado, en que nuestra fe se ha como desgastado, que nuestro corazón se ha dolido. A veces he sentido como David, como el rey David, que como si Dios apartara su rostro. Pero en los últimos 2 años el Señor ha venido hablando fuerte a mi corazón con respecto a la oración persistente. He tenido momentos de profunda tristeza,
pero mi fe ha estado motivada a continuar peleando, buscando, orando y clamando. Mi hermano menor tiene alrededor de 14 años de adicción a las drogas, a las peores drogas. Y hemos sufrido mucho, hemos orado muchísimo. También hemos cometido muchos errores como familia, pero la oración es lo único que nos ha sostenido. Nuestra súplica insistente, persistente, ha sido lo único que nos ha permitido permanecer en pie. Y así como aquella viuda, lo único que podía hacer era insistir a mi familia y a mí. Lo único que tenemos de defensa es la insistencia en nuestra oración. En estos últimos 2 años he sentido como que lo he dado todo y hasta más de lo que puedo dar. He sentido que se me ha ido el alma entera. He sentido que parte de mi corazón está hecho pedazos. Pero lo único que nos ha sostenido ha sido la oración. Porque sí ha sido escuchada. Porque sí hemos visto su gloria. Pero necesitamos la respuesta definitiva. Mi hermano, 9 años menor que yo, es como si fuera un hijo. Y cuando me siento a orar por él, el dolor sale como de aquí, mi hermana, como de aquí, mi hermano. Pero es lo único que nos queda, es nuestra insistencia en la oración. Un día veré la gloria de Dios en mi hermano. Un día veré la gloria de Dios en mi familia. Mi familia será restaurada. Mi familia volverá otra vez a los pies del Señor. Es como le decía a los hermanos del ayuno que era como mi aguijón en la carne. Pero quizás este dolor tan profundo me ha permitido acercarme a Dios, pero bien cerquita, y hemos aprendido muchas cosas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Mi hermano, tú también. No sé cuál es tu motivo de oración. No sé cuál ha sido tu razón de oración. Pero hoy aquí en esta iglesia se desata en el nombre del Señor respuestas contestadas a oraciones de mucho tiempo. A oraciones porque Dios te ha visto, porque Dios te ha escuchado, porque tu clamor sí ha sido escuchado. El Señor desea formar en nosotros un carácter persistente para entregarnos lo que nos ha prometido. Quiere que le amemos por encima de lo que le pedimos, porque Él nos anhela celosamente. Y si esta petición que no ha sido contestada ha servido para que tú te acerques más a Dios, entonces ha tenido un buen propósito. Pero su respuesta vendrá, sí vendrá, porque Él responde a su pueblo escogido que clama de día y de noche, así como dice su palabra. Si yo desmayo en la oración, si tú desmayas en la oración, las tinieblas ganan y el plan se pierde. Debemos orar. Amado hermano, el altar está abierto. El altar está abierto. Vamos a pedirle al Señor por aquellas oraciones. Desempolve las oraciones que había dejado por tiempos. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo te rendiste? ¿Qué pasó? ¿Estás creyendo al orar? ¿En qué momento te rendiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejaste de orar por tu sueño? ¿Cuándo dejaste de orar por tu esposo? ¿Cuándo dejaste de orar por tu esposa? ¿Cuándo fue el momento en que dejaste de orar por tu hijo, por tu hija,
por tu nieto, por tu sobrino, por tu hermano. ¿Y qué pasa si Dios se demora más? ¿Qué pasa si Dios se demora más en responder? ¿Te rindes? ¿Lo dejas? ¿Lo abandonas? Y si Jesús viene a tu encuentro, ¿hallaría fe en ti? ¿Hallaría fe en mí? ¿Qué dejaste de lado? ¿Qué dejaste de orar? ¿Qué fue lo que sucedió? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, Caerán de tus pies. y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano Ese es el poder del cristiano, la está en la oración. oración. No podemos decaer, mi hermano. No podemos Que soltar la ora toalla. constante No podemos vencerá bajar en los todo brazos. tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Señor, presentamos estas oraciones delante de ti. Caerá Presentamos la oración de mi vencido, caerá ante corazón, tus Señor. pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, pero no podrán. Damos gracias, Señor. Y el enemigo caerá vencido. Y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal podrán destruirte, tu fe Levantamos, herirte, Señor, nuestra pero petición no de oración podrán. delante de ti. Te pido, Señor, que actives nuestra mente, Señor, otra vez a la fe. Que actives nuestro espíritu, Señor. Que actives nuestra fe otra vez. Nos levantamos otra vez en pie de lucha. Si yo había decaído, Señor, me levanto en el nombre de Jesús. Señor, ponemos nuestras oraciones delante de ti como el incienso de los santos y elevamos nuestra plegaria delante de ti. Elevamos nuestra oración al trono de tu gracia y te pedimos: acuérdate de mí. Y te pedimos, Señor, ten misericordia de mí. Escucha mi oración. No quiero sentir más, oh Dios, que tu rostro sea apartado de mí. Vuelvo otra vez a orar insistentemente. Buscaré la oportunidad. Lo haré de día y de noche. Empiezo ahorita mismo con
continúo mañana, 3 veces al día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Y si te demoras en responder, aquí estaré amándote para siempre, porque estoy segura que veré tu gloria, porque estoy segura que responderás, porque estoy segura que harás justicia a mi favor. Estoy seguro que has escuchado mi oración. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Esperamos ver respuestas a nuestra oración, respuestas definitivas a casos que estaban perdidos, a casos que estaban olvidados, a casos que estaban empolvados. Me reincorporo en el nombre de Jesús. Me levanto en pie de guerra en el nombre de Jesús, porque entiendo que el poder del cristiano está en la oración, que cuando yo me levanto, las tinieblas tienen que huir en el nombre de Jesús, que cuando yo me levanto, se cumple el propósito para el cual yo estoy orando, se cumple el propósito de mi familia, se cumple el propósito de mi vida, se cumple el propósito de mis hijos, se cumple el propósito. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, te damos gracias.